¿Alguna vez sentiste que tus errores destruyeron el plan que Dios tenía para tu vida? ¿Que tus fallas son demasiado grandes como para ser corregidas o perdonadas? Y si te dijera que esas mismas fallas que crees imperdonables pueden ser exactamente lo que Dios usará para cumplir un propósito extraordinario en tu vida? Existe un secreto escondido en las Escrituras que la mayoría ignora, algo profundo que revela cómo Dios transforma errores en caminos de restauración y propósito. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, descubrirás cómo tus mayores fallas pueden ser el punto de partida para los milagros más grandes que Dios quiere realizar en ti y a través de ti. Porque Dios no ve las fallas como las vemos nosotros. Para Él, cada caída es una oportunidad para comenzar una nueva historia. Este video es una respuesta directa de Dios para ti, que has estado pidiendo dirección, consuelo y sabiduría para entender lo que Él está haciendo con tu dolor y tus fracasos. Quiero que comentes ahora mismo, paz en Cristo, si estás listo para escuchar lo que Dios preparó especialmente para tu vida hoy. Y ya aprovecha para dejar tu like en este video. Al hacerlo, te conviertes en un evangelista digital, ayudando a que este mensaje llegue a alguien que, en este preciso momento, necesita urgentemente escuchar que Dios no ha renunciado a él por causa de sus errores. Y hay más. Presta mucha atención hasta la penúltima lección de este video. Puede contener la clave que tanto has estado buscando, revelando el verdadero motivo detrás de todo lo que has vivido hasta hoy. Recuerda, muchos han usado este canal como un refugio espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia a la cual asistir. Aquí estás participando en un culto en línea entre tú y Dios. Mira hasta el final sin saltarte nada. Puede ser exactamente en este video donde Dios te entregue la respuesta que tu corazón tanto espera. 1. Dios no elige a los perfectos. Él usa a los disponibles. Una de las mentiras más crueles que el enemigo siembra en el corazón de quien ha caído es: Dios ya no te va a usar. Y lo más triste es que esa mentira echa raíces. Crece como un veneno silencioso, apagando la fe, silenciando los dones, apagando la llama de la esperanza. Muchos creen que han fallado tanto, que han caído tan hondo, que ya no hay forma de volver. Piensan que el cielo se ha callado para siempre y que lo que hicieron fue demasiado lejos para ser redimido. Pero esa nunca fue ni será la voz de Dios. La voz de Dios no dice, se acabó. La voz de Dios dice, aún estoy aquí, y más aún, voy a usar incluso lo que salió mal, porque con Dios hasta el error se vuelve instrumento. Hasta la falla se convierte en materia prima. Incluso lo más vergonzoso que hiciste puede convertirse en parte esencial de la obra que Él quiere realizar en ti y a través de ti. Mira las Escrituras. Dios nunca usó a los más brillantes, los más puros o los más correctos. Usó a los quebrantados, a los arrepentidos, a los sinceros. Usó a hombres y mujeres que a los ojos humanos jamás deberían haber sido elegidos. Pero Dios ve más allá de la falla. Él ve el corazón. Él ve la disposición. Él ve a aquel que incluso con vergüenza aún se arrodilla, que incluso sin entender aún clama, que incluso sintiéndose un fracaso aún dice, Señor, si quieres, aquí sigo. La genealogía de Jesús por sí sola es una prueba de esto. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, mujeres con historias marcadas por la vergüenza, la pérdida y el escándalo. Hombres como David, que cometió adulterio y asesinato. Judá, que vendió a su hermano. Y aún así, todos fueron incluidos en el linaje del Salvador. Esto muestra que Dios no borra historias. Él las redime, no anula pasados. Él transforma significados. Piensa en Moisés.
criado en el palacio, lleno de influencia, instrucción y poder. Pero un día, movido por la ira, mató a un hombre. Ocultó el cuerpo en la arena, fue descubierto, huyó. Pasó 40 años escondido en el desierto, probablemente convencido de que su llamado había sido enterrado junto con ese cuerpo. Pero fue allí, en el silencio, en el olvido, en el polvo de la vergüenza, donde Dios lo visitó. Y cuando Dios lo llamó, Moisés se resistió. Dijo que no era elocuente, que nadie le creería, que ya había fallado. Pero Dios no estaba preguntando por el pasado, estaba convocando para el futuro. Y fue con ese hombre herido, inseguro, cargando culpa, con quien Dios liberó a toda una nación. Moisés no era el más calificado, pero era el más quebrantado. Y con esos es con los que Dios trabaja. Pedro también lleva esa marca, tan impulsivo, tan humano. Fue él quien prometió fidelidad hasta la muerte y pocas horas después negó a Jesús 3 veces. Imagina el dolor, la vergüenza, el peso de haber mirado a los ojos a Cristo en el momento exacto de la traición. Lloró amargamente, se escondió, se cayó e incluso después de la resurrección, cuando ocurrió el reencuentro, no tuvo el valor de declararse. Pero Jesús lo sabía y Jesús lo llamó de nuevo. A la orilla del mar, Jesús no le gritó a Pedro, no le recordó los errores, no lanzó condenas, solo preguntó, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación, y con eso lo restauró. Y más aún, le confió el rebaño, apacienta mis ovejas. El mismo hombre que había fallado públicamente ahora era comisionado para cuidar públicamente. Esto muestra que Dios no te define por tu caída, Él te redefine por tu entrega. ¿Cuántas veces tú mismo te has sentido así, indigno, avergonzado, mirando atrás con arrepentimiento, pero sin saber cómo empezar de nuevo? Tal vez llevas marcas que nadie ve, luchas internas que nunca verbalizaste. Tal vez oras llorando y crees que Dios está en silencio, pero no lo está. El hecho de que estés escuchando este mensaje ya es prueba de que el cielo no se ha rendido. Dios está diciendo ahora, aún voy a usarte, pero no a pesar de tu falla, por causa de ella, porque ahora entiendes, ahora sabes lo que es caer, ahora puedes convertirte en puente para quien está en el suelo. Y si esto está hablando contigo, si el Espíritu Santo está trayendo memoria, lágrimas, ¿verdad? Entonces toma una decisión ahora. No solo escuches, muévete. Da un paso, suscríbete a este canal, no como quien simplemente sigue otro contenido, sino como quien se alinea a un llamado, como quien dice, Señor, aún estoy aquí, y si es tu voluntad, quiero comenzar de nuevo. Este canal es más que videos, es más que palabras, es un altar de reinicio, un espacio donde los corazones rotos son reunidos, donde las culpas se cambian por misiones, donde el polvo de la caída se convierte en el suelo de la promesa. En el próximo bloque vamos a entender cómo Dios no solo restaura, sino que usa exactamente eso que desearías olvidar para escribir algo eterno. No te vayas ahora. La próxima revelación puede ser la clave para romper la culpa que has cargado por años. El Espíritu aún quiere hablar contigo, y esto solo está comenzando. 2. Dios transforma lo que querías esconder en la parte más poderosa de tu testimonio. Todos tenemos partes de nuestra historia que preferiríamos borrar. Momentos que nos avergüenzan, actitudes impulsivas, palabras dichas en el calor del dolor, relaciones que hirieron, decisiones apresuradas, caídas que parecían irreversibles, y es natural querer olvidar, enterrar, silenciar. Pero con Dios, lo que tú quieres esconder puede ser precisamente lo que Él quiere revelar, no para avergonzarte, sino para glorificar su nombre a través de tu restauración.
Dios es el único que tiene el poder de tomar aquello que fue motivo de vergüenza y transformarlo en arma espiritual. Él usa lo que nadie usaría. Él se mueve a través de aquello que el mundo descartaría. Y más que eso, Él transforma heridas en portales, porque cada marca, cuando es entregada a Él, se convierte en señal de sanidad para otros. Mira la historia de la mujer samaritana. Fue al pozo en un horario inusual, probablemente para evitar la mirada de las personas. Cargaba con el peso de una vida desordenada, marcada por fracasos relacionales, por el rechazo social y por una identidad debilitada. Y fue allí, en ese momento de huida, donde encontró a Jesús. O mejor dicho, fue allí donde Jesús la esperaba. Jesús no la evitó, no la corrigió con frialdad, no la avergonzó. Él la trató con dignidad, tocó directamente el punto que ella escondía. Has dicho bien, y el que ahora tienes no es tu marido. Un enfrentamiento con amor, un toque directo en la herida, y ese toque sanó. No solo sanó, sino que activó. La mujer salió de ese encuentro y se convirtió en evangelista. Volvió a la ciudad y dijo: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Aquello que antes escondía, ahora era exactamente lo que usaba para atraer a otros a Cristo. Cuando Dios toca tu falla, Él la resignifica. No la borra, la redime. Transforma lo que era dolor en testimonio. Porque hay personas que solo serán alcanzadas por la verdad que tú viviste. Hay corazones que solo serán tocados por alguien que ya pasó por el valle. Hay heridas que solo serán sanadas por quien tiene la misma cicatriz. Y eso nos lleva a la historia de Pablo, un perseguidor, un hombre que respiraba amenazas, que consentía en la muerte de los primeros cristianos, que llevaba en sus manos la autoridad para destruir comunidades enteras. Pero un día cayó del caballo, quedó ciego y escuchó la voz de Cristo. Ese encuentro lo cambió todo. Pero observa, Dios no borró el pasado de Pablo, lo usó. Pablo decía con claridad quién había sido. Fui perseguidor, fui blasfemo, pero la gracia me alcanzó. Y esa claridad no era una carga, era poder, era autoridad, porque Pablo no predicaba una fe teórica, vivía una gracia encarnada, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Él no quiere que escondas quién fuiste, quiere que testifiques lo que Él hizo. Porque mientras mantengas en la oscuridad la parte más rota de tu historia, impides que la luz de Dios transforme eso en ministerio. Sí, ministerio. Porque el ministerio verdadero nace del dolor superado, de la caída redimida, de la falla que se volvió fundamento. Tal vez hoy mires hacia atrás y digas: esto no quisiera que nadie lo supiera. Y Dios te responde: eso es lo que yo quiero usar, porque es en esa área donde llevarás autoridad. Es ahí donde tu voz será fuerte, porque nadie sana donde no ha sangrado. Nadie guía donde nunca se perdió. Tú no eres tu falla, pero tu falla redimida puede ser el camino de liberación para muchos. Y si sientes que el Espíritu está hablándote en este momento, guarda esto. No necesitas tener miedo de tu historia. Lo que fue pecado, ahora es perdón. Lo que fue caída, ahora es gracia. Lo que fue silencio, ahora será voz. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre lo que sucede cuando entregas tu historia completamente en manos de Dios. Cuando dejas de esconder, de negar, de culparte y comienzas a vivir la plenitud de la restauración. La clave se está acercando. No te detengas ahora. Hay más sanidad en camino y comienza donde decidiste permanecer. 3. Cuando entregas tu historia a Dios, Él escribe un final que nunca imaginaste. Hay algo extraordinariamente poderoso que
Sucede en el mundo espiritual cuando dejas de luchar con la culpa, dejas de intentar esconder el pasado y simplemente dices: Dios, aquí está, toda mi historia, sin filtros, haz lo que quieras con ella. Esa entrega es más que un acto emocional, es una rendición espiritual y abre puertas que años de esfuerzo no podrían abrir. Porque mientras tú sostienes la pluma, tratando de reescribir los capítulos a tu manera, Dios espera que simplemente las sueltes para que Él comience a escribir lo nuevo. ¿Te has dado cuenta de cómo muchos personajes bíblicos solo comenzaron a vivir el plan de Dios después de haberse quebrado por completo? Jonás huyó del llamado, prefirió un barco que lo alejara de Nínive, cayó al mar, fue tragado por un pez y permaneció allí, en la oscuridad, en lo profundo, por 3 días. Y solo después de orar desde el vientre del caos, no desde un altar hermoso, sino desde un lugar estrecho, maloliente y lleno de desesperación, fue liberado. Y a partir de ahí, la obediencia produjo una de las mayores conversiones en masa del Antiguo Testamento. El profeta que huyó se convirtió en el profeta que salvó a toda una ciudad. ¿Pero qué lo cambió todo? Un momento de entrega, una oración honesta, una rendición sin resistencia. Dios no necesita que repares todo antes de venir. Solo quiere que vengas y que traigas contigo todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que aún no entiendes. Porque cuando entregas el control de la narrativa, Dios comienza a coser con gracia lo que parecía una historia de fracaso. El salmista escribió: los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso significa que lo que mueve el cielo no son presentaciones perfectas, sino corazones reales. Dios no quiere una versión editada de tu alma, quiere la verdad tal como es. Y cuando esa verdad es entregada, el Espíritu comienza a actuar. Empiezas a darte cuenta de que las puertas que se cerraron en el pasado no fueron rechazo, fueron protección, que las personas que te abandonaron estaban siendo apartadas para proteger lo que Dios quería construir, que el silencio que pensaste que era ausencia, era Dios preparando algo que aún no podías ver, y de repente lo que parecía final se convierte en fundamento. Lo que parecía desvío se convierte en dirección. Lo que parecía retraso se convierte en alineación. Cuando entregas tu historia, Dios no solo te perdona, Él reescribe. Y lo que Él escribe, nadie puede borrar. El cielo no usa lápiz, sella con sangre. Hay una nueva narrativa disponible para ti, y no ignora lo que pasó. La redime, transforma las lágrimas en semillas, las caídas en testimonios, las vergüenzas en unción. Piensa en José. Fue vendido por sus hermanos, humillado, esclavizado, encarcelado injustamente. Y por años parecía que todo estaba fuera de lugar. Pero cuando llegó el reencuentro dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. La clave en la historia de José fue la entrega. No se vengó, no se victimizó, no renegó del pasado, lo entregó todo, y por eso Dios lo colocó en la cima. Tal vez ahora estés viviendo ese tiempo de prisión, de olvido, de incomprensión. Pero escucha, Dios no ha terminado tu historia. Y si colocas tu vida con todo lo que contiene en sus manos, lo que viene después será mucho mayor que lo que quedó atrás. Y si esta palabra te está tocando, comenta aquí abajo: entrego mi historia en las manos de Dios. Esto es más que un comentario, es un acto de fe, es una postura espiritual, es decirle al cielo y al infierno que tu vida tiene dueño y que ese dueño es bueno. En el próximo bloque veremos cómo la restauración que Dios hace no es solo interna, sino pública. Él no solo sana por dentro, te reposiciona delante de los hombres.
porque cuando Dios termina una obra en ti, la muestra como un trofeo de gracia. Prepárate. Lo que viene puede cambiar tu visión sobre quién eres en Cristo. 3. Cuando entregas tu historia a Dios, Él escribe un final que nunca imaginaste. Cuando decides soltar el control y entregas la pluma de tu historia en las manos de Dios, algo sagrado sucede. No es inmediato ni siempre visible en el primer momento, pero algo se mueve en el reino espiritual. Es como si el cielo dijera: ahora puedo actuar, ahora puedo conducir. Y en ese momento, Dios comienza a poner comas donde tú habías puesto puntos finales. Comienza a construir caminos donde solo veías paredes. Comienza a mostrarte que el final de tu historia no será escrito por el dolor, sino por la promesa. Y ese proceso de entrega verdadera transforma hasta los pequeños detalles. Cosas que antes te paralizaban, ahora se convierten solo en parte del paisaje del pasado. Sentimientos que te esclavizaban, como la vergüenza, el miedo y el rechazo, pierden fuerza, porque empiezas a ver todo bajo una nueva óptica, la óptica de la gracia. El apóstol Pablo dijo algo poderoso en 2 Corintios 12. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No estaba romantizando el dolor. Estaba reconociendo que el poder de Dios se perfecciona donde la humanidad falla. Había entendido que la clave para vivir plenamente el propósito no era demostrar fuerza, era asumirse débil ante un Dios fuerte. Y eso es liberador, porque ya no necesitas fingir, ya no necesitas correr detrás de una perfección que solo te agota. Cuando entregas tu historia, aceptas el amor de un Dios que ya te vio en el fondo del pozo, y aún así te llama por tu nombre. Un Dios que vio tu caída en silencio, tu oración susurrada en la oscuridad, tu arrepentimiento ahogado en lágrimas, y aún así extiende su mano y dice: ven, aún tenemos mucho por vivir. Por eso la entrega no es el fin, es el inicio. Es cuando dejas de esconderte, es cuando abandonas las máscaras, es cuando dices: Señor, aquí estoy, sin justificaciones, sin excusas, sin miedo, simplemente aquí estoy. Y Dios recibe eso como adoración, porque la entrega es adoración. Cuando te despojas del orgullo y de la autosuficiencia, estás adorando. Cuando reconoces tu limitación y confías en la restauración, estás diciendo que Él es soberano. Y Dios se mueve donde hay adoración verdadera. Muchos quieren ver a Dios actuar, pero no quieren entregarse. Quieren sanidad sin exposición. Quieren milagros sin rendición. Pero el cielo funciona con principios, y uno de los más profundos es: todo lo que entregas, Dios transforma. Pero todo lo que retienes permanece intacto. La mujer del flujo de sangre tocó a Jesús después de 12 años de sufrimiento. No pidió permiso, no hizo discurso, simplemente se entregó. Se lanzó al suelo, tocó, e inmediatamente fue sanada. Porque Dios responde a la entrega desesperada, a la fe que viene desde lo más profundo del alma. Y hoy puede ser ese tu momento, el momento en que dejas de negociar con la culpa, el momento en que dejas de intentar entenderlo todo y simplemente te entregas. Quizá pienses que ya es demasiado tarde, que ya ha pasado demasiado tiempo, que desperdiciaste años, oportunidades, personas. Pero Dios no es rehén del tiempo. Él redime, Él acelera, Él reorganiza. El final que Él está escribiendo para tu historia será tan impactante que quienes te vieron en el suelo no podrán creer lo que Dios hará contigo de pie. Y quienes te vieron escondido, avergonzado, apagado, serán testigos de su luz brillando a través de tu vida. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo Dios te reposiciona después de la sanidad. Porque Él no te restaura solo para que te sientas mejor.
Él te reposiciona para que cumplas el propósito que diseñó desde el vientre, y ese reposicionamiento es público, espiritual y definitivo. Quédate conmigo. Lo mejor aún está por venir. 4. Dios no solo te sana, Él te reposiciona. Cuando Dios sana tu alma, no quiere que sigas viviendo como si aún estuvieras herido. El levantar de Dios no es solo interno, también es externo. Él te reposiciona. Te coloca de nuevo en el lugar donde fuiste derribado, pero ahora con una nueva identidad, un nuevo espíritu, una nueva visión. Porque la sanidad de Dios es integral, alcanza el alma, pero también se refleja en cómo vives, caminas, hablas, decides y ves el mundo a tu alrededor. Mira lo que ocurrió con el endemoniado Gadareno. Aquel hombre vivía desnudo entre las tumbas, encadenado, excluido, aislado. Nadie lo quería cerca. Era conocido por sus gritos y por su destrucción, pero bastó un encuentro con Jesús y todo cambió. Después de la liberación, la Biblia dice que fue visto sentado, vestido y en su juicio cabal. Esta escena es más que un milagro, es un reposicionamiento. El hombre que nadie soportaba ahora estaba sentado entre los que aprendían. El que antes alejaba, ahora atraía. El que vivía encadenado, ahora era libre. Y más que eso, pidió seguir a Jesús. Pero el Señor le dio una misión aún mayor. Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Se convirtió en un testigo vivo de la restauración. Dios no solo lo sanó, le dio una nueva posición ante la sociedad y una misión divina. Contigo no será diferente. El dolor que te paralizaba está siendo reemplazado por dirección. El silencio que te consumía está siendo sustituido por una nueva voz. La vergüenza que te escondía está siendo removida y en su lugar, Dios está colocando autoridad. No porque ahora seas perfecto, sino porque tu historia fue marcada por la presencia. Y cuando Dios te reposiciona, también cambia el ambiente a tu alrededor. Personas que te vieron caer, te verán levantarte con gracia. Personas que te desacreditaron, verán frutos donde antes solo había crisis. Personas que te juzgaron por lo que hiciste, no podrán negar lo que Dios está haciendo ahora. Así fue con David. Cuando fue ungido rey, aún era un pastor de ovejas, olvidado por su padre, ignorado por sus hermanos, pero Dios lo reposicionó. Aquel que fue dejado fuera del banquete se convirtió en el rey de la nación, y aún después de caer, de fallar gravemente, Dios lo restauró. Pero no solo en su interior, David volvió a reinar. Porque la gracia de Dios no solo reconstruye el corazón, también reconstruye la reputación. Tal vez pienses que perdiste credibilidad, tal vez tu caída fue pública, tal vez las personas aún te miren con desconfianza, pero el cielo no se mueve por el juicio de la tierra, el cielo se mueve por la promesa eterna. Y si Dios decidió levantarte, no importa quién aún quiere verte en el suelo. Tu lugar ya no es el escondite, tu lugar es el reposicionamiento, y esto no es orgullo, es conciencia espiritual. Cuando Dios restaura, Él envía, cuando Él sana, Él confía. Y está confiando algo nuevo a ti, una voz, una influencia, una autoridad que no proviene del desempeño, sino de la presencia, de la experiencia, de la verdad. Y ahora es momento de caminar en ese nuevo lugar, pero atención, el reposicionamiento exige vigilancia. No porque haya sido sanado significa que el enemigo se dio por vencido. Intentará traer a la memoria recuerdos antiguos, voces del pasado, dudas, pero ahora tienes estructura para resistir. Ahora tienes una palabra que te sostiene, ahora ya no estás solo. Y si sientes que Dios te está reposicionando en tu casa, en tu iglesia, en tu fe, en tu identidad, dale like a este video.
Es más que un me gusta. Es una señal pública de que estás asumiendo tu nueva estación. Y también es una forma de que este mensaje llegue a otras personas que están a punto de vivir el mismo proceso de sanidad y reposicionamiento. En el próximo bloque vamos a entender cómo la nueva identidad que Dios te da no es solo un regalo, también es una responsabilidad, y cómo vivir de forma fiel a lo que el cielo ha liberado sobre ti. Lo que viene a continuación te ayudará a mantenerte firme en este nuevo lugar. Quédate conmigo. Aún hay revelaciones para tu espíritu. 4. Dios no solo te sana, Él te reposiciona. El reposicionamiento que Dios realiza en ti no se trata de colocarte en una vitrina para que todos vean hasta dónde has llegado. Se trata de alinearte con tu verdadera esencia, aquella que fue diseñada por Él antes de que nacieras. La sanidad no es el final del viaje, es el punto donde todo comienza a tener sentido. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, regresó con un discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Planeaba pedir ser tratado como uno de los siervos, pero el padre, antes de que siquiera terminara la frase, mandó traer la mejor ropa, un anillo, sandalias y ordenó una fiesta. Todo eso fue reposicionamiento. El padre no solo lo recibió, restauró su identidad y lo colocó nuevamente en el lugar de hijo. Ese es el patrón de Dios. Llegas herido, culpable, arrepentido, y Él te cubre con gracia, te viste con justicia, te sella con amor y dice, aún eres mío. Y más, aún tienes un lugar en la mesa, porque el amor de Dios no está condicionado a tu desempeño. Él ama porque esa es su naturaleza. Y cuando Él ama, Él levanta, Él limpia, Él reposiciona. Pero este nuevo lugar exige una nueva mentalidad. No puedes vivir en lo nuevo cargando la mente de lo viejo. No puedes caminar en libertad pensando como alguien encarcelado. No puedes responder a las oportunidades de hoy con los traumas de ayer. El reposicionamiento es externo, pero necesita consolidarse por dentro, porque si no, te saboteas, desconfías de la gracia, rechazas las invitaciones de Dios pensando que aún no estás listo. Pero presta atención, si Dios te ha puesto de pie, entonces estás listo para dar el siguiente paso. Mira la historia de Esther, una mujer huérfana, criada por su primo, sencilla, sin pretensiones, hasta que fue llevada al palacio, hasta que fue elegida por el rey. Pero incluso posicionada como reina, Esther aún dudaba. Tenía miedo de actuar, de exponerse, de posicionarse, hasta que escuchó de Mardoqueo, ¿quién sabe si no fue para un tiempo como este que has llegado a ser reina? Esa frase fue el detonante, el recordatorio de que su posición no era accidental, era profética. Y lo mismo aplica para ti. No estás donde estás por casualidad. Lo que has vivido no fue un desperdicio. Cada detalle fue permitido para forjar en ti la fuerza necesaria para este tiempo. Y ahora Dios está diciendo, hijo, hija, posiciónate, ponte la ropa nueva, usa el anillo, habla con autoridad, camina con propósito. No es momento de esconderse, el cielo te está empujando suavemente hacia tu lugar. Y ese lugar involucra influencia, sí, pero antes que eso involucra obediencia. Influencia sin obediencia es vanidad, pero influencia con obediencia es unción. Y cuando Dios confía algo a ti, espera que lo cargues con reverencia. Por eso permanece en la humildad, permanece en lo secreto. No dejes que lo nuevo te aleje del altar, no cambies presencia por visibilidad. Porque el mismo Dios que te reposiciona es el que te sostiene. Y si sientes que esta palabra está moldeando algo dentro de ti, que el Espíritu te está llamando a caminar de una manera nueva, prepárate para lo que viene a continuación.
En el próximo bloque vamos a profundizar en cómo Dios transforma tu nueva identidad en plataforma para el propósito, porque el levantar de Dios no termina contigo de pie, continúa contigo en movimiento, viviendo lo que naciste para vivir. No te lo pierdas. La transformación que comenzó apenas está empezando. 5. Dios transforma tu nueva identidad en propósito. Hay un momento en el camino con Dios en el que entiendes todo lo que fue restaurado, sanado, reposicionado. No fue solo para hacerte sentir bien, fue para convertirte en instrumento. Dios no sana solo para aliviar el dolor. Él sana para ponerte en movimiento. No te libera solo para que respires aliviado. Te libera para que vayas hacia otros que aún están encadenados. Tu nueva identidad es el suelo donde florece el propósito. ¿Recuerdas cuando Jesús liberó a María Magdalena? La mujer de quien salieron 7 demonios, despreciada, evitada, marcada por una vida que probablemente nadie quisiera cargar. Pero después del encuentro con Jesús, fue transformada de manera tan profunda, tan intensa, que se convirtió en una de sus seguidoras más fieles. Y no solo eso, fue la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en escuchar el ve y anuncia. Aquella que muchos habrían considerado la última, fue la primera en ser enviada. Porque con Dios, los últimos son reposicionados y los despreciados reciben dirección. Tu dolor no fue aleatorio. La humillación que viviste, las caídas, el silencio, los años de vergüenza, nada de eso fue en vano. Todo estaba forjando en ti un peso de gloria, un tipo de autoridad que no nace de la teoría, sino de la vivencia, de la herida que se volvió cicatriz, del valle que se convirtió en altar. Dios está tomando tu nueva identidad y usándola como llave para abrir puertas de propósito. ¿Crees que David venció a Goliat porque era fuerte? No, lo venció porque ya había enfrentado al león y al oso en el anonimato. Dios lo preparó cuando nadie lo veía, y así es exactamente como Él trabaja. La identidad de David como pastor fue la base para su propósito como rey. Lo que aprendiste en el dolor será ahora tu herramienta. Lo que venciste en la oscuridad será ahora tu fuerza en la luz. Pero entiende, vivir el propósito no se trata de hacer cosas grandes, se trata de hacer lo correcto. Se trata de despertar cada día y decir, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? Y estar dispuesto a obedecer, aunque parezca pequeño, aunque no haya escenario, aunque nadie aplauda. Dios está levantando una generación de personas sanadas para sanar, personas que fueron oprimidas para ahora liberar, personas que fueron silenciadas para ahora declarar, y tú eres una de ellas. El hecho de que estés aquí, de haber sido restaurado, reposicionado, es prueba de que hay algo más grande esperándote. Y más aún, el propósito no se revela todo de una vez. Se va mostrando a medida que caminas. Y cada sí que das, cada paso de fe, cada decisión obediente, libera un nuevo pedazo del plan. Tu nueva identidad es como una llave que va abriendo puerta tras puerta, nivel tras nivel, estación tras estación. Tal vez pensaste por mucho tiempo que no eras útil, que tu pasado era demasiado pesado, pero hoy el cielo está diciendo, tú eres mi respuesta para muchos. Dios no solo te restauró, Él moldeó un mensaje dentro de ti y ahora quiere que hables, que sirvas, que liberes, que vayas. Por eso, si estás sintiendo este llamado latiendo, aunque aún tengas miedo, aunque no sepas por dónde empezar, sigue conmigo. En el próximo bloque, vamos a entender cómo el propósito que nace de la restauración necesita ser sostenido por la perseverancia, porque muchos comienzan bien, pero pocos permanecen, y lo que Dios está a punto de liberar sobre tu vida requiere madurez, enfoque y profundidad.
No te detengas ahora. Lo que está siendo gestado dentro de ti va a alcanzar a mucha gente. Y lo que Dios comenzó, Él lo va a completar. Continuación 5. Dios transforma tu nueva identidad en propósito. Cuando empiezas a vivir esa nueva identidad, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no puedes vivir como antes. La gracia que te curó ahora late como misión. Percibes que todo aquello que parecía dolor sin sentido se transforma en compasión. Sientes que tus ojos se vuelven hacia los que sufren y te reconoces en ellos. Y eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo revelando dónde serás más útil. Dios no desperdicia nada. Él no solo te libera de la prisión, Él te envía de vuelta allí, pero ahora con las llaves en la mano. Tú que fuiste sanado de la ansiedad, ahora tienes autoridad para calmar el corazón de quien vive en pánico. Tú que ya tuviste el alma aplastada por el rechazo, ahora llevas palabras que van a reconstruir la autoestima de quien vive en la sombra. Tú que sobreviviste al desierto, te conviertes en camino para los que aún están en él. Así es como el reino avanza, con gente real, con historias vivas, con testimonios que tocan más profundo que cualquier argumento. Recuerda a José. Fue traicionado, vendido, humillado, injustamente acusado, pero en lugar de vengarse cuando ocurrió el reencuentro con sus hermanos, usó su posición para protegerlos, porque quien fue sanado no hiere, quien fue tratado no repite el dolor. José entendió que lo que había vivido no era solo para él, era para alimentar a toda una generación. Y tú, así como él, tienes una generación esperando que tu sanidad se convierta en entrega. Hay vidas que solo serán tocadas cuando decidas vivir tu propósito sin miedo. Hay familias que solo serán restauradas cuando decidas dejar de mirar al pasado y empezar a caminar de acuerdo con lo nuevo que Dios puso en tus manos. Pero debes saber, con el propósito viene el peso. No es un peso de culpa, es un peso de gloria, de responsabilidad, de celo. Es empezar a entender que ya no puedes involucrarte con cualquier cosa, que ya no puedes perder tiempo con lo que no edifica, que necesitas ser intencional, que necesitas velar, porque ahora llevas una misión y vivir con propósito exige disciplina, exige altar, exige ayuno, oración, lectura, obediencia, porque la misma gracia que te levanta quiere sostenerte y solo lo hace cuando te mantienes conectado a la fuente. Por eso, si estás sintiendo que ese fuego se reaviva en ti, ese deseo de servir, de hablar, de sanar, de transformar, debes saber que eso es el Espíritu activando tu llamado. Y no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que dijeron, no importa cuántas veces te detuviste. Lo que importa es que hoy estás diciendo sí, y ese sí lo cambiará todo. Comenta aquí abajo la frase: estoy listo para vivir el propósito que Dios me confió. Esto es más que un comentario. Es un acto espiritual. Es un hito en tu proceso de restauración. Es un sello entre tú y el cielo. Es decir, llegó mi hora. Y ahora, en el próximo bloque, vamos a hablar sobre lo que sucede cuando el propósito encuentra resistencia. Porque el enemigo no se queda callado cuando un hijo de Dios se levanta. Pero Dios tampoco permanece en silencio. Y lo que Él va a mostrarte en el siguiente bloque puede ser la clave para que permanezcas firme, incluso cuando todo parezca derrumbarse. Quédate conmigo. Lo que está siendo activado hoy va a sostenerte por toda una vida. 6. Cuando el propósito encuentra resistencia, Dios te reviste de firmeza. Ningún propósito verdadero nace sin oposición. El infierno no se incomoda con creyentes tibios, pero cuando alguien sanado decide caminar en el centro de la voluntad de Dios, los vientos cambian.
Las batallas se intensifican, las distracciones aumentan, las acusaciones regresan, porque el propósito asusta a las tinieblas. Pero es también en ese momento que el cielo comienza a revestirte con algo más fuerte que la emoción: firmeza espiritual. Necesitas entender que vivir el propósito no significa vivir una vida libre de resistencia, significa vivir una vida en constante dependencia. Porque la resistencia vendrá, y cuando venga, tendrás que recordar lo que te trajo hasta aquí. La gracia, la misma gracia que te levantó, te sostendrá. Mira el ejemplo de Nehemías. Dios colocó un propósito claro en su corazón: reconstruir los muros de Jerusalén. Era una misión espiritual, pero también práctica. Exigía organización, liderazgo, visión. Y en el momento en que él comenzó a actuar, vinieron los opositores. Sanbalat, Tobías y Gesem se burlaban de él, intentaban distraerlo, acusarlo, amenazarlo. Pero Nehemías no se detuvo. Y su frase necesita estar grabada en nuestra alma: estoy ejecutando una gran obra y no puedo bajar. Esa es la mentalidad de quien sabe que fue levantado con un propósito. Porque las voces intentarán hacerte bajar, volver a lo viejo, cuestionar tu valor, convencerte de que no fuiste realmente llamado. Pero hay un momento en el camino en que ya no puedes dialogar con la duda. Solo necesitas continuar, seguir con los ojos fijos en Dios, aunque el campo de batalla esté rugiendo a tu alrededor. Y la resistencia no viene solo de afuera, a veces viene de adentro, de ti mismo, de tu inseguridad, de tu memoria dolorosa, de tus detonantes emocionales, del cansancio, de la sobrecarga, de la sensación de que estás haciendo mucho y viendo poco. Pero presta atención, el propósito no es sobre resultados inmediatos, es sobre obediencia constante. Jesús no huyó de la resistencia, Él la enfrentó. Desde el desierto con Satanás, pasando por las incomprensiones de sus propios discípulos, hasta la traición y la cruz. Él sabía lo que el Padre le había confiado, y aún en medio del sudor como gotas de sangre permaneció, porque la firmeza no viene de la fuerza humana, viene de la convicción espiritual. Y esa convicción es lo que el Espíritu quiere generar en ti hoy. No estás solo, hay un ejército de ángeles a tu alrededor, hay una nube de testigos que te inspira, hay una palabra que te sostiene, hay un espíritu que te fortalece por dentro. Y hay un Dios que en cada paso tuyo está diciendo: yo estoy contigo. No necesitas resistir con los puños, resiste con fe. No necesitas responder a todo, solo continúa. El enemigo no teme a los gritos, teme a la constancia. Y cuanto más permaneces, más él retrocede. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? La resistencia que vences hoy te prepara para soportar responsabilidades mayores mañana. Porque Dios no solo te llama, Él te moldea. Y cada vez que eliges permanecer, incluso herido, estás siendo forjado como alguien que será inquebrantable. En el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo Dios transforma esa resistencia vencida en autoridad espiritual. Porque quien venció en lo oculto, recibe autoridad en lo público. Y lo que viene a continuación puede ser la clave para que comiences a impactar a otros con aquello que antes te derribaba. Prepárate, la resistencia no es el fin, es la certificación del cielo sobre tu llamado. Continuación 6. Cuando el propósito encuentra resistencia, Dios te reviste de firmeza. Necesitas saber, toda misión verdadera será probada, y esas pruebas no vienen para destruirte, vienen para moldearte, fortalecerte, enraizarte. Dios permite la resistencia porque revela lo que aún necesita ser ajustado dentro de ti. Separa lo que es entusiasmo pasajero de lo que es convicción inquebrantable. Y cuanto más firme te vuelves, más apto estarás para cargar el peso de tu propósito con ligereza y autoridad.
Observa la trayectoria de Pablo, un hombre que no solo fue restaurado, sino comisionado para transformar culturas, romper tradiciones religiosas y plantar iglesias donde jamás se había predicado. Pero esa misión no vino acompañada de comodidad. Pablo enfrentó prisiones, azotes, naufragios, traiciones, persecuciones, y aún así escribía: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Ese tipo de declaración no nace de alguien que tuvo un camino fácil. Nace de quien entendió que la firmeza en el propósito es más importante que las circunstancias externas. La resistencia que estás enfrentando hoy no es una señal de que Dios te ha abandonado. Al contrario, es evidencia de que estás en el camino correcto. Cuando comienzas a vivir lo que naciste para vivir, el infierno lo percibe y reacciona. Pero la palabra nos garantiza: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios no te blindará del combate, pero te entrenará en medio de él, porque la firmeza que Él quiere generar en ti no es solo para esta fase, es para el futuro, es para los ambientes que aún vas a acceder, es para las personas que aún vas a impactar. Dios está construyendo dentro de ti una base sólida, para que cuando venga el peso de la influencia, cuando el llamado te lleve a lugares más grandes, no caigas. La firmeza no es un don, es una elección, una decisión diaria de continuar incluso sin aplausos, incluso sin resultados inmediatos, incluso cuando todo en ti quiere parar. Y cuanto más dices sí en medio del dolor, más fuerte te vuelves. Pero atención, no confundas firmeza con frialdad. Dios no quiere un corazón endurecido, Él quiere un espíritu constante. La firmeza que Él da es sensible, pero resiliente. Es mansa, pero inquebrantable. Es humilde, pero determinada. Está llena de compasión y llena de autoridad. Y la resistencia que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy es prueba, mañana será plataforma. Y lo que ahora parece un peso, pronto será visto como honra, porque Dios usará incluso lo que te hirió para hacer de ti un sanador. Usará incluso lo que te cansó para hacer de ti alguien que fortalezca a otros. Usará incluso lo que te hizo llorar para que tus palabras generen sanidad en corazones que nadie más puede alcanzar. Si sientes que estás en medio de una de esas fases donde todo parece apretado, donde el avance parece mínimo y la oposición gigante, no te detengas. Este es el territorio donde se forman los fuertes, donde los profetas son refinados, donde los soldados ganan madurez, y estás exactamente donde Dios quiere que estés. En el próximo bloque hablaremos sobre cómo, después de vencer la resistencia, viene la liberación de autoridad. Dios no te hizo pasar por todo esto solo para hacerte más fuerte. Quiere hacer de ti alguien que cargue el cielo donde quiera que vaya. Y la autoridad que nace del dolor es la más poderosa que existe. Quédate conmigo. Lo que viene ahora puede ser la activación más profunda de todo este proceso. 7. Dios transforma tu resistencia en autoridad espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas tienen una voz que cambia el ambiente? ¿Por qué cuando ciertos hombres y mujeres de Dios hablan, algo dentro de ti se quebranta, se mueve, se despierta? No es solo elocuencia, no es carisma, es autoridad espiritual. Y esa autoridad no se gana con títulos ni con fama, sino con proceso. La autoridad espiritual se genera en el horno, en las lágrimas que nadie vio, en los sí dichos a Dios cuando el alma gritaba «no», en las madrugadas en que oraste sin palabras, solo con suspiros, en los momentos en que todo parecía conspirar en tu contra, pero aún así permaneciste. Y quizás, sin darte cuenta, ese mismo tipo de autoridad se está formando ahora dentro de ti. La Biblia está llena de ejemplos de esto.
cuando Elías se presenta ante el rey Acab y dice que no lloverá sobre la tierra sino por su palabra. No está simplemente dando una orden profética, está liberando el peso de un cielo que reconocía su voz. ¿Y por qué el cielo lo reconocía? Porque antes de ese día, Elías había sido forjado en la soledad, en la dependencia del arroyo, siendo alimentado por cuervos, viviendo escondido, confiando diariamente en la provisión de Dios. Tú ves el milagro, pero Dios ve el proceso. El cielo respeta a quien permaneció cuando todo decía que debía rendirse, y por eso, cuando esa persona habla, algo sucede, porque hay marcas de sumisión, cicatrices de obediencia, frutos de renuncia. Esa es la autoridad que se está formando en ti, y no es para engrandecerte, es para que la gloria de Dios rebose de tal manera que otros sean liberados solo por estar cerca. Hay personas que serán impactadas solo con escuchar tu testimonio. Hay ambientes que cambiarán solo con tu presencia. Porque donde tú pises, el cielo pisa contigo. Y mira, la autoridad espiritual no es ruido, es peso. Es lo que llevas cuando entras a un lugar, es lo que transmites incluso sin hablar, es la paz que irradias en medio del caos. Es la seguridad que comunicas incluso cuando no tienes todas las respuestas. Cuando Pedro pasaba, su sombra sanaba. Pero esa sombra no era mágica. Era el resultado de un corazón que había sido tratado, quebrantado, lleno del Espíritu. Él había negado a Jesús, había sido restaurado, y ahora no solo llevaba perdón, sino presencia. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Él quiere transformar tu historia en territorio sagrado. Quiere que tu voz lleve sanidad, que tus manos transmitan paz, que tu mirada comunique amor, que tu vida sin esfuerzo señale hacia Él. Y para eso Él te está dando autoridad, no porque seas perfecto, sino porque no te rendiste, porque permaneciste, porque te entregaste. Tal vez pienses que aún no estás listo, que todavía te falta mucho, pero la autoridad no se mide por sentimientos, se reconoce en el Espíritu, y el Espíritu está diciendo: tú llevas algo que ya no puede ser ignorado. Ya no eres el mismo. Y por donde pases, Dios usará tu caminar, en tu dolor, tu fe, como puentes para alcanzar a los que aún están perdidos. Comenta aquí abajo: recibo la autoridad que nace de mi obediencia. Esa frase es un sello espiritual. Es un reconocimiento público de que entiendes el proceso y aceptas la misión. En el próximo bloque vamos a entender cómo debe usarse esta autoridad con humildad y compasión, porque Dios no quiere levantar solo guerreros, quiere levantar siervos. Y la mayor señal de que la autoridad es verdadera es cuando sirve, sana y no busca aplausos. Lo que viene ahora te enseñará a caminar como Jesús, con poder en las manos, pero con mansedumbre en el corazón. Quédate conmigo. Estamos llegando al punto culminante de esta jornada. Continuación 7. Dios transforma tu resistencia en autoridad espiritual. Hay un tipo de autoridad que no se conquista con palabras, sino con cicatrices. No se impone con gritos, sino con presencia. Y no se lleva con orgullo, sino con temor. Esa es la autoridad que Dios está formando en ti. Una autoridad que no nace en el escenario, sino en el desierto. No se aprende en libros, sino que se absorbe en el dolor. Y por eso, antes de que Dios te confíe algo grande, te hace pasar por pruebas que nadie ve. La autoridad espiritual es cuando el cielo reconoce tu voz, cuando el infierno respeta tu nombre, cuando los ambientes cambian sin que necesites levantar la mano. Pero para que eso suceda, es necesario pasar por un tipo de molienda que no tiene reflectores, no tiene aplausos, no tiene belleza. Es el cuarto oscuro, la oración silenciosa, las guerras que venciste solo, en lo secreto, las batallas que nadie vio, pero que el cielo registró
Piensa en Ana, la madre de Samuel. Durante años fue humillada por Penina mientras esperaba la promesa. Lloraba delante de Dios, sin palabras, solo moviendo los labios. Y fue en esa oración sin sonido que nació el mayor profeta de su generación. Lo que Ana vivió en silencio. Resonó por generaciones. Eso es autoridad. Autoridad es cuando pasas tanto tiempo con Dios en lo secreto, que cuando apareces en público, no necesitas demostrar nada. La gente lo percibe, lo siente. Algo en tu espíritu comunica que vienes de un lugar profundo, un lugar donde se muere al ego, donde se abandona la necesidad de aprobación, donde todo se filtra por obediencia y temor. Así fue con Moisés. Antes de liderar a millones, estuvo 40 años en el desierto. Aprendió a cuidar ovejas, a escuchar, a depender, y cuando apareció el fuego en la zarza, no huyó, se acercó. Dios lo llamó porque el fuego ya lo había preparado por dentro, y cuando descendió del monte, su rostro resplandecía. La autoridad no era suya, era reflejo del tiempo con Dios, y ahora tal vez estás sintiendo eso dentro de ti, una nueva certeza, una madurez que antes no existía, una paz que no depende de las circunstancias. Eso es señal de que algo ha sido gestado, de que tu resistencia no fue en vano, de que el cielo depositó peso en tu espíritu. Pero atención, esa autoridad no es para dominar, es para servir. No es para controlar, es para liberar. Dios no quiere que uses lo que Él te dio para exaltarte, quiere que lo uses para levantar a otros. La autoridad de Jesús era tan real que no necesitaba defenderse. Cuando la mujer adúltera fue arrojada a sus pies, no gritó, no acusó, no reprendió a los fariseos con violencia, solo escribió en el suelo y luego dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Autoridad que silencia multitudes, que expone el corazón sin avergonzar, que protege sin encubrir, que sana sin condenar. Y esa es la autoridad que Él quiere confiarte. Si permaneces humilde, si sigues accediendo al secreto, si no te pierdes en el reconocimiento, Dios ampliará tu alcance, porque ahora llevas algo que ya no puede ser ocultado. Tu resistencia no fue solo superación, fue semilla. Ahora está floreciendo como autoridad y estás siendo posicionado no como alguien que solo venció, sino como alguien que va a ayudar a otros a vencer también. En el próximo bloque vamos a ver cómo esa autoridad encuentra su mayor propósito: servir. Porque lo que Dios ha puesto sobre ti ahora necesita descender hasta los pies de los demás. Y es allí, cuando la autoridad toca el suelo, que el reino de Dios se manifiesta con más poder. Quédate hasta el final. Está llegando el momento en que todo lo que fue gestado será entregado con propósito eterno. 8. Quien es levantado con autoridad, sirve con humildad. La señal más pura de que alguien fue realmente levantado por Dios no está en su voz firme, ni en las multitudes que lo siguen, ni en los dones que lleva. Está en su disposición a servir, porque quien fue transformado en lo secreto no necesita ser exaltado en público. Quien pasó por el horno y no se quemó, sabe que la autoridad que lleva no es para dominar, es para lavar los pies. La autoridad que viene del cielo siempre nos conduce hacia abajo, nos empuja hacia los que han caído, a los que no tienen voz, a los olvidados, a los invisibles, porque el mayor en la lógica del reino es aquel que sirve. Jesús, siendo Dios, se quitó el manto, tomó una toalla, se arrodilló delante de los discípulos y lavó los pies sucios de hombres imperfectos. Eso es liderazgo espiritual, eso es autoridad en acción. Y esa es la invitación que el Espíritu te está haciendo. Ahora, desciende, no para perder, sino para levantar a otros. Dios no te entrenó, no te sanó, no te reposicionó, no te revistió para que te convirtieras en una referencia.
Él hizo todo eso para que te convirtieras en auxilio, refugio, puente, toalla en sus manos. ¿Te acuerdas de José, verdad? Tenía autoridad en Egipto, gobernaba, mandaba, tenía el anillo del rey. Pero cuando sus hermanos llegaron hambrientos, arrepentidos, quebrados, no los humilló, no gritó, no se vengó, lloró, sirvió, restauró. Porque autoridad sin compasión es tiranía, pero autoridad con humildad es gracia encarnada. Dios quiere que sanes con las manos que un día estuvieron heridas, que consueles con el abrazo que tú un día deseaste, que mires a los demás con los ojos que antes solo veían dolor, porque solo quien ya pasó por el valle sabe guiar a quien está en él ahora. No necesitas probar nada más. Tu historia ya es prueba, tu proceso ya es sello, tu permanencia ya es testimonio. Ahora es hora de desbordar. Eso significa que tal vez Dios te pida visitar a alguien que preferías olvidar, enviar un mensaje que dudabas en escribir, perdonar a alguien que tenías motivos para odiar, porque la verdadera autoridad empieza a actuar cuando el ego muere, cuando el orgullo se inclina, cuando el altar es más importante que la plataforma, y es en ese lugar de humildad donde ocurren los milagros. Es en ese nivel de obediencia donde el cielo se manifiesta. Porque Dios solo entrega más a aquellos que han demostrado que no usarán lo que tienen para sí mismos. Por eso, escucha con temor. Todo lo que llevas ahora fue confiado, no conquistado. Y el cielo espera que seas canal, no cisterna, que fluyas, que te entregues, que ames, que sirvas. Comenta aquí abajo, quiero servir como Jesús. Esto es más que una frase bonita, es una postura, una rendición, una entrega. Es decir, que no quieres solo ser visto, quieres ser útil, que no quieres ser exaltado, quieres ser obediente. Y ahora, en el próximo bloque, nos acercaremos al sello final de esta jornada, la penúltima lección, donde todo converge, donde el cielo respira contigo, donde comienzas a entender el verdadero porqué de todo lo que viviste. Quédate conmigo. La revelación final está por ser liberada y necesitas oírla, porque quizás sea la respuesta a una pregunta antigua que tu alma carga hasta hoy. Continuación 8. Quien es levantado con autoridad, sirve con humildad. Cuanto más Dios te eleva, más necesitas descender. Esa es la matemática del reino. La unción que llevas ahora no es para colocarte por encima de los demás, es para inclinarte delante de ellos. Porque quien ya fue restaurado sabe que nada fue merecido, todo fue gracia, todo fue misericordia, todo fue el resultado de un amor que no se explica. Y quien fue amado de ese modo, aprende a amar igual. La autoridad que sirve no busca reconocimiento, no necesita ser anunciada, no exige un lugar en la mesa, porque quien lleva verdadera autoridad sabe que su lugar ya está garantizado en el cielo. Lo que sucede aquí abajo es misión, es entrega, es extensión de lo que recibió. Jesús dejó eso claro con los discípulos. Cuando empezaron a discutir sobre quién sería el mayor, Él no dio un sermón teológico. Se levantó, se quitó el manto, tomó la palangana con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno, incluso los de Judas. Sí, Judas, el traidor, el que ya había decidido venderlo. Jesús lo sabía y aún así lavó, porque la verdadera autoridad ama incluso a quienes van a herir. Eso es servicio, eso es reino, y tal vez ese sea el paso que falta para consolidar todo lo que has vivido hasta ahora. Aprender a servir incluso cuando duele, incluso cuando no hay retorno, incluso cuando no lo reconocen, incluso cuando nadie lo ve. Dios te está llamando a ser respuesta, no solo alguien que ora por una, y ser respuesta exige sacrificio. Exige tiempo, exige renuncia, significa
Atender llamadas que nadie quiere atender. Significa escuchar desahogos que te recuerdan de dónde vienes. Significa abrir la casa, preparar la mesa, llorar juntos, caminar juntos, discipular con paciencia. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que mientras sirves, Dios sigue moldeándote. Porque el servir te mantiene en el altar. El servir protege tu corazón de la vanidad. El servir te recuerda todos los días de dónde Dios te sacó. Y eso te mantiene humano, accesible, ligero. La autoridad de Jesús era incuestionable, pero caminaba con los pies sucios, comía con los rechazados, tocaba a los leprosos, lloraba con los amigos. Nunca perdió la majestad, pero nunca se alejó de la humanidad. Y esa es la imagen que necesitas reflejar. No fuiste levantado para ser adorado. Fuiste levantado para señalar al único que es digno. No fuiste sanado para aislarte. Fuiste sanado para alcanzar. No fuiste reposicionado para brillar, sino para iluminar el camino de los que aún están perdidos. Y en ese proceso serás sorprendido, porque el servir no te empobrece, te enriquece, no te vacía, te llena, no te apaga, revela quién eres realmente. Si estás listo para servir, prepárate. Dios comenzará a conducirte hasta personas que nadie quiere tocar. Te llevará a lugares donde pocos tienen el valor de ir. Te usará de formas inesperadas y lo que parecía pequeño se volverá eterno. En el próximo bloque nos sumergiremos en la penúltima lección, aquella que lleva el sello de esta jornada, la conexión final entre dolor, restauración, identidad, autoridad y servicio. Es el momento en que todo encaja, el porqué se revela, el propósito se enciende, ya está llegando y no puedes perdértelo. 9. La penúltima lección. Dios usó todo para prepararte para algo mayor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas cosas tuvieron que suceder, incluso las que dolieron, para que llegaras hasta aquí? Cada falla, cada pérdida, cada crisis, cada madrugada de oración silenciosa, cada momento en el que pensaste en rendirte, cada sí dicho con lágrimas en los ojos, todo eso fue parte de un plan que no podías ver al principio, pero ahora empieza a tener sentido. La penúltima lección es esta: nada fue desperdiciado. Aquello que pensaste que arruinaría tu historia, Dios lo usó como fundamento. Lo que parecía retraso era solo preparación. Lo que te quebró fue lo que te moldeó. Lo que te avergonzó fue lo que generó compasión. Lo que parecía caos se convirtió en dirección. Dios te está revelando que todo cooperó, que Él siempre estuvo escribiendo, que incluso en tus peores días, cuando pensaste que estabas solo, Él estaba allí, observando, cuidando, interviniendo, corrigiendo tu rumbo, esperando tu entrega. La penúltima lección es ver con los ojos de Dios. No eres producto del azar. No eres la suma de tus errores. No eres lo que otros dijeron que eras. Eres lo que Dios dijo desde el principio, incluso cuando tú no lo creías. Y por eso hoy, en este preciso momento, Él te está recordando: fuiste preparado. La resistencia forjó madurez. La caída generó humildad. La sanidad liberó autoridad. Y el servicio despertó tu propósito. La penúltima lección también es una invitación a la gratitud, porque si miras bien, incluso en el dolor había cuidado, incluso en el rechazo había protección, incluso en el silencio había enseñanza. Dios no perdió el control en ningún capítulo y ahora te entrega el manuscrito de tu jornada y te dice: léelo de nuevo, ahora con mis ojos. Vas a darte cuenta de que los capítulos más oscuros son los que más brillan, porque fue en ellos donde la luz de su presencia te visitó con más intensidad.
Fue en el fondo del pozo que aprendiste a mirar hacia arriba. Fue en medio del luto que escuchaste el susurro de la esperanza. Fue cuando todo se derrumbó, que Él te reconstruyó. Ahora todo lo que viviste se convierte en parte de un todo que no gira en torno a ti, sino al reino, a lo que Dios quiere hacer en otros, a través de tu vida. Tu testimonio ahora es una herramienta, tu jornada ahora es camino, y tu dolor sanado ahora es sanidad para otros. Y quizás ni lo notaste, pero no solo estás siendo sanado, estás siendo enviado. Tu voz alcanzará a los cansados, tu historia levantará a los abatidos. Tu presencia traerá luz donde antes había tinieblas. Y esto no se trata de perfección, se trata de rendición. Comenta aquí: todo lo que viví me preparó para lo que Dios va a hacer. Ese comentario es un altar, una declaración, un sello. Y ahora llegó la hora. En el próximo y último bloque sellaremos todo lo que el Espíritu habló con un llamado a la acción. Un cierre que es en realidad un nuevo comienzo, donde serás desafiado a caminar en todo lo que recibiste. El sello final de la promesa, la activación de tu respuesta. Quédate conmigo. Estás a punto de entrar en la parte más importante de esta jornada. 10. Cierre. Ya no eres el mismo, y ese es el comienzo de todo. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya fue transformado. Ya no se trata solo de entender un tema o escuchar un mensaje. Se trata de haber sido tocado, moldeado, alineado con algo que el cielo ya venía preparando desde hace mucho tiempo. Ya no eres el mismo que comenzó al inicio del video. Ya fuiste sanado en áreas que antes te herían sin misericordia. Ya fuiste reposicionado por una palabra que no vino de hombres, sino del Espíritu. Ya fuiste revestido con una autoridad que no se impone, sino que se reconoce en el silencio del cuarto y en el llanto secreto. Y ahora estás siendo activado. Este no es un video cualquiera, y tu permanencia hasta el final lo demuestra. Fuiste escogido, separado, tratado, y hoy fuiste sellado con una nueva identidad, una nueva voz, un nuevo paso, una nueva postura ante la vida y ante el reino. Quiero felicitarte, porque poquísimos llegan hasta aquí. La mayoría se detiene a la mitad, pero tú permaneciste. Y eso ya dice mucho sobre ti, sobre lo que Dios está forjando en tu espíritu, sobre lo que Él puede confiarte. Por eso, comenta ahora: llegué hasta el final porque sé que Dios me eligió para algo mayor. Esa frase es más que un comentario. Es un testimonio público, es un sello espiritual. Es decir, yo viví esto y ahora lo llevo conmigo. Y si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. Pero no como una rutina, como obediencia. Como quien dice: Señor, este es mi sí, este es mi compromiso, esta es mi respuesta a lo que tú me revelaste hoy. La suscripción no es solo un clic, es una alianza, un pacto con este camino, una forma de estar donde el cielo te habla. Y más aún, comparte este video con alguien que amas, con alguien que tal vez esté en el suelo, en silencio, viviendo lo que tú ya viviste, alguien que sientes que necesita levantarse. Esto puede ser el puente entre esa persona y la presencia de Dios, y tú puedes ser el instrumento, porque lo que recibiste aquí no es solo para ti. Y ahora viene la parte más sagrada de todo. La música final va a comenzar, y quiero pedirte algo. Quédate en silencio. No saltes, no vayas a otro video, no te distraigas. Este momento es un altar. Cierra los ojos, respira profundo. Recuerda cada parte de este viaje. Agradece por haber sido tocado, por haber sido visto, por haber sido escogido, y simplemente escucha. Porque ahora
Ya no soy yo quien habla, es el Espíritu, es el sello final, es el sonido de la presencia, es la unción que continúa incluso cuando las palabras terminan. Ahora cierra los ojos, respira profundo y simplemente escucha. Dios aún está aquí. Reflexión final. Cuando te detienes a escuchar, Dios sigue escribiendo. El silencio que viene después de la palabra no es vacío. Es tierra fértil, es en ese espacio de calma donde las semillas caen más profundo, donde los ecos de la presencia se amplifican y donde la voz de Dios, ahora sin ruidos, habla directamente al espíritu. No necesitas decir nada ahora, ni pensar demasiado, solo estar, simplemente estar. Has llegado al final de una jornada, pero al mismo tiempo has llegado al inicio de una nueva, porque cuando alguien escucha todo lo que se dijo aquí, cuando permanece, cuando absorbe, algo dentro de sí cambia para siempre. No es visible por fuera, pero es indiscutible por dentro. Una nueva conciencia, una ligereza, una reverencia, una sed. Dios no quiere prisa ahora, quiere permanencia, no quiere respuestas ahora, quiere entrega. Pasaste por procesos internos durante este video que tal vez ni siquiera notaste conscientemente. Confrontaciones, perdón, restauración, rescate de la identidad, activación de dones, llamado a servir. Todo eso fue tejiéndose en tu alma como un manto nuevo. Y ahora estás vestido con algo que el cielo preparó exclusivamente para ti. Ese manto no tiene que ver con ministerio visible, tiene que ver con profundidad, con constancia, con madurez espiritual, con sensibilidad a la voz del Espíritu. La música que suena ahora es un sello sonoro, una firma del cielo. No hay prisa, quédate un poco más, solo respira. No respondas, no intentes definir lo que estás sintiendo, solo escucha. Escucha como María escuchaba a los pies de Jesús. Escucha como Elías escuchó en la cueva el susurro que lo cambió todo. Escucha como Samuel escuchó por primera vez y dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Deja que esa música te envuelva como un abrazo de Dios. No pienses en el mañana. No pienses en lo que vendrá, solo estate, porque cuando escuchas en silencio, Dios trabaja en profundidad. Esta es tu hora de permanecer, de agradecer, de no decir nada, y aún así ser plenamente comprendido. Ahora, cierra los ojos, respira profundo y simplemente escucha. Dios aún está aquí.